me dijo, es que estás siendo muy egoísta. Claro. Qué duro, ¿eh? Eso fue al mes. Duro pero necesario. Al mes de partir mi pareja. Estás siendo muy egoísta, Emi, porque él está bien y lo sabes. ¿Qué es lo que está ocurriendo un poco desde ese otro plano, ¿no? Cuando acompañamos a alguien? Bueno, pues es un alma que ya sabe, porque ya estamos hablando de los momentos finales, ya sabe que ha llegado su momento. Bienvenidos, amigas, amigos, a la hora que nos estéis viendo, desde el lugar donde nos estéis viendo, a este segundo capítulo del podcast Entre lo visible y lo invisible. Hoy tenemos un tema que vamos a tratar con mucha rigurosidad, como siempre, y que es muy interesante. Es el proceso de acompañamiento a quienes están al final de su vida, a quienes están muriendo. Como siempre, tenemos a nuestras chicas Luz, a Emi Iborra y a Ana Pomata, que nos van a contar cómo acompañan ellas de forma consciente a otra persona a la hora de fallecer y cómo entienden ellas la figura de este acompañante, de esta persona que está al lado de este ser que va a trascender, va a irse a otro plano y está en los últimos momentos finales de este mundo. Como siempre, Emi Iborra, ya la conocéis, psicóloga especializada en duelo, con muchísimos años de experiencia acompañando en procesos de duelo, de trauma, a enfermos, a personas en procesos de morir. Emi, ¿qué te lleva a ti a nivel profesional a dedicarte a esto a priori tan duro? Pues es una experiencia personal que yo tengo con mi padre y con mi tía. Además coincide que en esas dos ocasiones estoy con una de mis hermanas, yo tengo 3 hermanas mayores, y justo coincide que en ambos momentos de partir de mi padre y de mi tía estoy con una de mis hermanas, ¿no? Y me llama la atención lo que yo siento en esos momentos. Yo siento una certeza de que sé aproximadamente que hay un momento en el que mi padre va a partir y mi tía va a partir. Mi padre es en el mismo día, lo percibo ahí a su lado, que ese día va a ser su último día. Y se lo comento a mi hermana, le llego a decir, el papá hoy ya termina. Y en eso, que en esas sensaciones que a mí me surgen al lado de la cama de mi padre, aún en vida, me nace como acompañarle verbalmente y con ese sentimiento de amor. No que yo no soy nadie que le pueda dar permiso, pero sí me nace como decirle que todo está bien, que se quede tranquilo, que puede marchar cuando él así lo sienta. Y eso me nace innatamente, no sé muy bien de dónde me viene, que me nace hacerlo y lo hago. Y efectivamente mi padre esa noche fallece y mi hermana se sorprende de esta coincidencia. Y luego con mi tía, años después, me ocurre lo mismo. Y además esto fue aún más concreto. Bueno, y una tercera ocasión. Le digo a mi hermana, cuando ya nos vamos de visitarla de la residencia, que estaba ya muy malita, o sea, son situaciones que ya se ve venir, le digo, hemos hecho bien en subir a ver a la tía, porque en 2-3 días la tía se va a marchar. Y a los 2 días y poco nos llaman que se ha marchado, ¿no? Entonces, esto a priori parece que da un poco de miedo, pero son sensaciones que a mí me llegan de estar al lado de una persona que está en sus últimos momentos. Y luego ya la más potente, si lo puedo decir así, es cuando mi pareja fallece. Yo estoy segura ese día, que no me ha contestado, hay papeletas, o sea, quiero decir que en cada caso no es de repente, sino que ese día él no me contesta el teléfono, sin embargo yo acierto dónde estaba fallecido. O sea, yo le digo a un amigo, porque no estábamos en la misma ciudad, que cuando entren respiren él y su hermano, porque se lo van a encontrar fallecido en la cama. Y eso es una certeza que a mí me viene. Yo no sé por qué me viene esa sensación, sin embargo me viene. Y es que luego coincide. ¿Pueden ser casualidades? Perfecto, son 3. Entonces, esas experiencias a mí me abren una posibilidad yo tengo una sensibilidad y me apetece estar al lado de personas que se van a marchar. Porque si tengo esa sensibilidad, parece que es mi sitio en esas oportunidades, en esas ocasiones. Por lo tanto, casualmente también, una noche que estoy con un resfriado tremendo, pongo la televisión, que yo no suelo poner la televisión y menos
resfriada de madrugada y sale una fundación, una de las fundaciones que se dedican a acompañar en los procesos de morir, y me meto como voluntaria. Y entonces a partir de ahí, esto hace 6-7 años, empieza mi periplo profesional y personal, porque esto no solo acompañas desde lo profesional, acompañas desde lo humano. Te diría que desde lo humano, no desde lo profesional. Y por eso estoy en ello. Has dicho una cosa muy interesante que te pareció en que todo te indicaba que será tu sitio, que será tu destino. Si te parece, vamos a presentar a Ana. Perfecto. Y nos metemos de lleno en este tema tan interesante. Tenemos a Ana, por otro lado, Ana Pomata García, filóloga, doctora en filología, profesora universitaria y medium. Uh-huh. Ana, ¿es posible acompañar de forma consciente? Es posible y es muy necesario para el alma. Son momentos muy determinantes que luego, va a depender un poco del nivel de conciencia de cada alma, pero va a determinar un poco qué es lo que ocurre una vez has trascendido. Y bueno, ahora desarrollaremos un poco lo que significa ese acompañamiento consciente. Sí, vamos ya, nos metemos en materia, nos metemos ya de lleno. Yo hay algo que os quería preguntar para empezar. El objetivo un poco de este capítulo, quizás, corregidme por favor si me equivoco, es que quien os vea, quien le resuene vuestro mensaje, quien lo llegue a integrar, sea capaz de estar al lado de una persona, ser querido, como norma general, acompañándole en ese tránsito, y que no lo haga de forma intuitiva, sino que ya tenga una especie de ciertas pautas o que entienda que ese es un proceso importante, ¿no? Y la primera sería un poco, iba en la línea que habéis dejado las dos encima de la mesa. ¿Todo el mundo vale para acompañar a una persona? Porque al final estamos, un ser querido nuestro que se sabe que va a fallecer, estamos a su lado. Pero ese estar a su lado, ¿vale todo? ¿Todo el mundo es capaz de estar ahí? Bueno, yo, en base a mi experiencia, creo que acompañar a una persona que está en ese momento tan sensible de su vida no es una función, es un estado. O sea, tiene que ver mucho con el estado mío interno que yo tengo en ese momento. Y ahí, desde la psicología, desde la gestión emocional, nos pueden dificultar. No me atrevo a decir si hay alguien que no valga. Sí me atrevo a decir que la gestión propia, cuando me tengo que enfrentar, ponerme enfrente de, como tú decías en el otro vídeo, cuando me tengo que enfrentar a ese momento, la gestión de mi miedo, porque es algo que surge muy de manera muy natural, miedo a ese momento por desconocimiento, ¿vale? Pues esa gestión me puede facilitar ese momento o me puede dificultar el acompañamiento y hacer que ese momento para mi ser querido sea más llevadero, porque es un trance, es un momento crítico de la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, y lo hablaremos, cuanto más cuidado esté mi estado interno y más cuidado esté el ambiente externo, todo eso lo está recibiendo. Y la persona ya tiene su historia, porque él está entrando a un sitio con todo lo que eso conlleva. Por lo tanto, no hay personas más válidas o menos, sí más conscientes o menos de sus estados internos, que sepan gestionar mejor esto y que puedan facilitar el trance de su ser querido. Y luego esto es un grandísimo aprendizaje, ¿no? Por eso yo siempre que acompaño a personas estén en procesos de morir, acompañando a personas en procesos de morir o en duelo o pacientes que no tienen ninguna conexión con estas situaciones, les digo que si en algún momento la vida les regala, y además se lo digo así, os regala acompañar a un ser querido en trance, en este tránsito, por favor, vedlo como un regalo dentro de que va a ser doloroso y va a ser duro despedirnos de un ser amado. ¿Por qué? Porque se dan cosas, si estás abierto, se dan cosas maravillosas en ese momento. Que desde el miedo, y aquí a lo mejor un acompañante con miedo, pues lo va a tener más, como decía, más complicado, que desde el miedo no vas a poder ver, no vas a poder disfrutar. Y bueno, pues eso. Y que Ana te la deja, como se suele decir, botando. No va a poder ver, no va a poder entender esa persona que quizá recibe este proceso de acompañamiento con miedo.
¿qué es lo que no vemos o qué es lo que no entendemos cuando estamos acompañando a un ser que está falleciendo? Bueno, aquí algo que ha dicho Emi es importante, que es esa autoevaluación de dónde estoy yo. Y con acompañante, vamos a aclararlo, no nos referimos solo a la figura profesional, ¿de acuerdo? Sino nos referimos a yo como ser humano, como hija, por ejemplo, que estoy acompañando a mi padre, a mi madre, a una persona que quiero. Sí, entonces acompañante abarca el estar simplemente al lado de la persona que va a estar en tránsito, pues cercana probablemente. Entonces, digamos que todo el mundo puede acompañar, ¿sí? Lo que pasa que, claro, va a depender mucho de tu nivel de conciencia. Lo que sí que hay algo, yo creo que común a todos que nos cualifica, ¿no?, como acompañantes, por ejemplo, es ese poder, por ejemplo, de la oración. ¿Vale? No desde el sentido religioso, cada uno desde su creencia, porque eso también ayuda, pero incluso aunque no tengas ningún tipo de creencia, el acompañar un poco desde esa oración y luego, digamos, con niveles de conciencia más avanzados, desde la práctica espiritual muy específica, como para acompañar procesos de transición. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo un poco desde ese otro plano, ¿no?, cuando acompañamos a alguien? Bueno, pues es un alma que ya sabe, porque ya estamos hablando de los momentos finales, ya sabe que ha llegado su momento. Muchas de las personas que ya están pues al final de una enfermedad larga o de un proceso en el que está cerca su momento de partir, el alma ya lo sabe. Entonces, claro, depende mucho del estado en el que esté esta persona, ¿no?, que va a trascender. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que el alma está como se está recogiendo, digamos, ¿vale? El cuerpo se recoge, el alma también, entonces necesita como un entorno muy cuidado y que la persona que le está acompañando ponga toda la conciencia posible en ese momento. ¿Por qué? Porque igual que el momento del nacimiento es muy importante, ¿no?, la forma en la que entra ese bebé aquí en la tierra, también es muy importante el momento en que partimos. Una duda con respecto a esto, porque claro, el proceso de nacer aporta felicidad y el proceso de nacer, de morir, aporta esa tristeza, ¿no? Es importante también esta sensibilidad del acompañante. Importantísimo. Si os fijáis, el momento del nacimiento está como, o por lo menos hay un intento, aunque todavía queda muchísimo por hacer en este momento, que es muy significativo, nuestra entrada en la tierra y nuestra salida, ¿no? Entonces, sí, esto ocurre porque es como siempre que recibimos tenemos alegría, siempre que soltamos tenemos tristeza, y esto tiene mucho que ver con el apego. Con el apego y el no querer soltar y el retener a toda costa. Pero, por ejemplo, esa forma de retener, de yo no quiero que mi ser querido se vaya, yo quiero retenerlo aquí, hay que hacer, por un lado, un proceso de revisión de por qué yo no quiero dejar partir a esa persona, qué es lo que está moviendo en mí. Todo lo que está moviendo en mí es absolutamente válido, ¿sí? Y luego, yo en todas mis sesiones he visto almas que se han quedado, digamos, en ese estado intermedio que comentaba en otros episodios, lo voy a repetir, antes de trascender. El alma puede trascender o puede quedarse entre el estado de esta vida que ha vivido y la trascendencia, donde ya empieza su proceso de sanación, de revisión de alma, de volver a planificar la siguiente vida. Entonces se queda en ese estado intermedio y una de las causas es ver sufrir a sus familiares, que no han querido dejarlo partir. Nadie quiere dejar partir, nadie quiere que se vaya un familiar o alguien a quien amamos. Claro, dejarle de ver. Exacto. Pero si cambiamos un poco la mirada, si aprendemos a verlo desde una parte espiritual, podemos aprender que realmente no se ha ido completamente, porque yo lo veo, ¿no?, cuando hablo con las almas, lo que me cuentan, lo que me comparten, están absolutamente en un estado como de expansión, a menos que se hayan quedado atrapadas y digamos hay que rescatarlas. Hay que hacerlas que salgan de ese estado en el que se han quedado, por ejemplo, si el sufrimiento de sus seres queridos, entonces igual se les abre la oportunidad de trascender, pero lo rechazan
porque están viendo que hay un sufrimiento, entonces me quieren retener, pues yo para que no sufran me quiero quedar. O sea que no se trata solo de estar presente, sino de estar presente, como hemos hablado al inicio, con conciencia. Claro, y al hilo de esto me ha venido una idea escuchándote, Ana, que es súper importante o influye mucho que vivimos ignorando la muerte. Claro. Vivimos no queriendo hablar de ello ni de ser conscientes de que esa parte de la vida llegará en algún momento. Por lo tanto, cuando nos toca vivir un proceso de morir de alguien, estamos menos preparados, porque es como si nos apareciera esa realidad de primeras y nueva. Entonces, claro, a la hora de acompañar desde esa presencia y desde esa conciencia que facilita esos procesos de transición, si yo lo he ignorado, no me he preparado, por lo tanto, no tengo los conocimientos ni las pautas y voy a hacer lo que buenamente pueda. Que, como decíamos, todo es lícito, pero algunas tendencias del comportamiento de nosotros mismos pueden facilitar o pueden dificultar. Entonces, hacer un llamamiento para quien escuche este vídeo de que uno de los mayores obstáculos, y vuelve a salir, es este miedo a lo desconocido. Y el miedo, desde mi punto de vista como terapeuta, como acompañante a personas que tienen mucho miedo, etcétera, es solo una emoción. No es un monstruo gigante que me tenga atrapada y que no me pueda zafar de él. Es solo una emoción. Y los profesionales enseñamos a gestionar estas emociones, a reducir esos monstruos tan grandes que creemos que son los miedos, para que nos permitan vivir vidas de manera más presente, de manera más consciente. Vivir vidas, vivir experiencias. Y cuando mi ser querido está en ese tránsito, si yo tengo más domado, y lo digo con todas las letras, más dominado a esa emoción, que vuelvo a repetir, es solo una emoción, me va a permitir ablandar ese momento, ¿no? Que hablabas tú, que es tan importante todo lo que rodea. Estás hablando de mí también de esas herramientas que el acompañante tiene que tener, o aprendidas o improvisando un poco sobre la marcha, porque la realidad es que cuando tienes una persona falleciendo a esta vida, no suele seguir uno un mapa, es decir, es más lo que te va saliendo en ese momento. Y es cierto, y corregirme si me equivoco, que tenemos que entendido que en ese momento uno tiene que estar triste, uno tiene que estar... No voy a decir, obviamente, siendo la alegría de la huerta, pero lo que estamos aquí viendo es que es más importante estar consciente, estar presente, transmitiendo cierta calma, cierta serenidad para ese alma, ¿no?, que tiene que irse. Es decir, que lo importante en este caso, en el caso del acompañante, desde mi perspectiva y por lo que os estoy escuchando, sin vuestros conocimientos, es poner el foco más en la persona que se va que en tú que te quedas con tu dolor. Yo creo que el foco va en ambos lados. O sea, es decir, yo tengo quizás cuando acompaño a alguien no que priorizar mi dolor, sino priorizar facilitar el camino de esa persona, porque el cuerpo se queda, pero el alma sigue. Es como cuando hemos hablado del nacimiento antes. Somos conciencia en un plano, cuando encarnamos en un cuerpo, nos estamos experimentando, nos estamos habitando con un cuerpo, pero cuando el cuerpo se retira, volvemos al origen. Por eso se habla de la vuelta a casa, ¿no? Regreso a casa. Entonces sigo siendo conciencia. Entonces yo creo que es muy importante para la gente que acompaña a, pues eso, a un ser querido, que además tenemos ese plus, ese algo adicional de que queremos a la persona con la que estamos, ¿no? El facilitar y el tener una sensación interna que traiga ese aspecto espiritual, porque parece como que lo hemos perdido, ¿no? Como, bueno, pues sí, estoy acompañando a una persona, sí tiene una enfermedad o se está retirando, tal, pero ¿con qué profundidad le hablamos? ¿Desde dónde lo hablamos? Y que hay una pregunta que ayuda mucho para ayudar al alma a crearle ese entorno de paz, ese entorno consciente, que es ¿qué pienso que necesita
la persona que está en ese tránsito, ¿no? Cercano a morir. Entonces eso hace que le des un poco la vuelta a la mirada. Y al mismo tiempo, también es una oportunidad para mí. O sea, os sorprenderíais la gente o la gente que ya ha acompañado pues, a un padre, a una madre o a quien sea, toda la belleza que también se puede dar en ese proceso y que no vemos. Y no quiere decir que no podamos llorar, que no pues, podamos sentir miedo o rabia, pero preferiblemente es que cuando acompañamos a alguien le demos nuestra mejor versión y un acompañamiento de calidad. Y para dar un acompañamiento de calidad eso implica poner conciencia. Por eso cada uno tiene que revisarse, ¿no? Y decir, wow, qué oportunidad tan grande, ¿no? Porque en esos momentos se va deshaciendo todo. Yo siempre lo digo, el momento de partir, el momento de la muerte es como me quedo solo frente a mi ser. O sea, y tenemos que preguntarnos o ver a la persona como decir, bueno, esta persona está perdiendo en realidad todo su mundo, ¿no? Toda su identidad, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, que soy alguien que está a su lado, que siento un amor por esa persona, para darle el paso, ¿no? Como para cogerle de la mano simbólicamente. Me surgen aquí dos preguntas y yo creo que enfocadas a una cada una. La primera es, ¿puede la persona acompañante entorpecer de alguna forma en esos momentos el camino del alma? Y por otro lado, ¿cómo es ese autocuidado, esa autogestión, ¿no? ¿Cómo gestionar también esas emociones de la persona que se queda? Y pues, por mucha conciencia que tengas es duro, ¿no? ¿Hay alguna forma de hacerlo mejor para uno mismo, para sufrir menos? Creo que te voy a contestar con un apunte que quería hacer de lo que decía Ana, y es también en base a mi experiencia propia, ¿no? Mi experiencia fue cuando ya lo perdí, pero me vale también para el momento que lo estoy perdiendo, que está transitando. Más que perder es transitar, ¿no? Porque el perder es un concepto que viene del apego. Uh-huh. Es mío, claro, y se va, lo pierdo, ¿no? Entonces, que se me ha ido el apunte que quería hacer. Del autocuidado, por un lado, y luego del no entorpecer. Vale, es como, en base a mi experiencia, yo me di cuenta y me lo hizo ver una persona que conocemos muy bien, tú y yo. Me dijo, es que estás siendo muy egoísta. Claro. Qué duro, ¿eh? Eso fue al mes. Duro pero necesario. Al mes de partir mi pareja. Estás siendo muy egoísta, Emi, porque él está bien y lo sabes. Lo que te está pasando es que tú no quieres estar sola, no quieres estar sin él. Y eso fue un bofetón que era necesario, efectivamente. Y si no estás abierta, te enfadas, ¿no? Con esa persona y dices, ¿cómo se te ocurre decirme eso, no? Pero yo estaba abierta. Y eso me ayudó a darme cuenta de que cuando estaba en el dolor más profundo, efectivamente no penaba por él. Penaba por mi soledad, porque él se había ido, me había dejado sola, ¿no? Y era como un no saber estar con mi dolor, porque lo saco fuera. Y aquí enlazo con eso que dices de, en ese momento estás solo frente a tu ser. Sí. ¿Esta vida nos anima a estar solos frente a nuestro ser o con nosotros? Esta vida no. Vale, no, por lo tanto, vivir hacia afuera, es a lo que nos anima. Por lo tanto, no estamos hechos a esta forma de afrontar ninguna situación que te invite a estar contigo mismo. Claro. Esto lo veo yo mucho en consulta. Estamos externalizando todo al mundo, incluso las soluciones a los problemas. O sea, el mundo me va a solucionar la vida. Las situaciones me tienen que salir bien, porque si no me salen bien, yo soy infeliz. ¿Vale? Por lo tanto, como lo pongo todo fuera y es tan ruidoso, es que el mundo es muy ruidoso, me llama mi atención. No nos han educado tampoco desde pequeños a... Para nada. ¿Cuánto te caes bien? Por ejemplo, esta pregunta sorprende mucho. Oye, ¿te caes bien? ¿Te caes bien? ¿No? Yo una vez gente que no se aguanta a sí misma. ¿No? Es como, en vez de invitar a comer a alguien, te invitas a comer a ti porque claro, te caes quedar bien. con uno mismo. Claro, yo digo, es que me resulto maja. A ver, aquí va a quedar un poco prepotente, ¿no? Pero me resulto a veces maja, otras veces no tanto, ¿no? Y me invité a comer, ¿no? Pues esto en consulta choca.
Claro. ¿Cómo me llevo yo conmigo mismo? Es que el momento de irse a comer solo o ir al cine solo... Bueno, esos son retos también. Esos son... Ese es importante, pero estoy de acuerdo cuando contigo llegan que no. esas situaciones, algo Estar está solo. cambiando en la persona que se está replanteando que es que consigo mismo hay una relación. Y la más importante. Entonces, claro, solo frente a mi ser, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni efectivamente. menos. Si yo no he tenido ese entrenamiento, vamos a poner así, o sea, nos tenemos que entrenar. Y nos tenemos que Por entrenar supuesto. desde ya. No esperar a que haya alguien enfermo o que tenga un diagnóstico de a punto de. Entonces, vamos a empezar y una de las sugerencias abierta a que la gente la coja o no, ¿vale? Aquí somos súper respetuosas, yo creo que ha quedado claro. Una de las sugerencias es cuestiónate cómo es la relación contigo mismo. Si no lo tienes muy claro y estás un poco confundido o confundida, pregunta, a ver, ¿qué es esto de la relación contigo mismo? Y mira a ver si puedes empezar a establecer o a alimentar esa relación contigo mismo. Hay un tema aquí que me gustaría poner encima de la mesa, hablando de que no estamos preparados para dejar ir, que es muchas veces el apego lo que nos retiene. Me pasó hace 2 meses, antes de que falleciera mi madre, con una amiga hablando de lo que era el amor, ¿no? Y entonces ella me decía, es que el amor real es el amor hacia el hijo. Y yo me acuerdo que le dije, yo considero que el amor real es el amor que no tiene apego. Porque todo amor terrenal con ese apego, que lo que yo quiero realmente es que estés conmigo, para mí no es amor. Entonces, esto lo pongo encima de la mesa con el tema de este acompañante que tiene que estar con esa persona con cierto amor y cierto desapego. Pero qué duro. Porque tú estás viendo que una persona se va y en ese momento poder llegar y decirle, creo que no sé cuál de las dos lo ha dicho, de vete en paz, que aquí va a estar todo bien. Claro. Sí, Difícil eso. y esto está relacionado con lo que ha contestado Emi, porque me ha dicho, bueno, me hago esa pregunta, ¿no? De cuál es mi relación conmigo, y yo añadiría, y ya contesto a tu pregunta, ¿y cuál es mi relación con la muerte? Ajá. ¿Vale? O sea, ¿cómo vivo yo la muerte para acompañar? Si yo la vivo desde el miedo, voy a acompañar a esa persona con miedo. Y yo recuerdo una sesión que tuve con una mamá que tenía que, bueno, pues dejar ir a su hijo. Ya no había más opciones. Entonces, bueno, pues estuvimos conversando y yo le decía, no importa lo que le vayas a decir, sino el cómo se lo estás diciendo. Si tienes miedo, tu hijo va a percibir miedo. Él tenía que hablarle de todo el proceso, del más allá y todo, para, digamos, traerle paz. Y entonces es como que eso le chocó. Fue algo como que no se esperaba. Y se quedó un momento así, ¿no? Como unos segundos parado y dijo, es verdad, si le hablo con miedo, voy a transmitirle miedo. Entonces, aquí un poco la clave es la presencia, ¿no? ¿Con qué presencia estoy yo al lado de una persona? ¿Con qué presencia estoy ahora mirando a Emi? ¿Con qué presencia te estoy hablando? ¿Con qué presencia estoy aquí sentada? Es cambiar la mirada, ¿no? En ese instante. Es cambiar la mirada, sí. Y es un poco ese amor del que hablas. Yo diría, fíjate, no, es que el amor yo pienso que no se puede definir. Yo simplemente te diría, el amor es, ¿no? Obviamente tiene que ser sin apego, tiene que ser un amor libre, y libre implica, bueno, pues que si esta persona se tiene que marchar, en vez de centrarme y poner mi foco en que se va a marchar, voy a poner mi foco en todo lo que hemos vivido. ¿Por qué no? No sé, compartimos anécdotas de las veces que nos hemos reído, las veces que lo hemos pasado bien, vamos a recordar, pues cualquier cosa que aporte, ¿no? Que aporte a ese alma. Si yo estoy acompañando a una persona, y esto es importante que todos lo sepamos, a un alma que está a punto de trascender, y estoy como sentada, pero estoy con prisa, me quiero ir porque o estoy mirando el móvil o no estoy, el alma lo va a percibir. Incluso si esta persona ya no puede hablar o está inconsciente porque está en coma, o en cualquier situación en la que esté, el alma, incluso pues imaginaos un Alzheimer, ¿no? Una enfermedad más así que dices, bueno, está desconectado, desconectada, no está presente, no está aquí, está.
Su alma te está escuchando en todo, pero en todo hasta el último segundo en que parte. Luego también, ¿eh? Luego también cuando ya no tiene el cuerpo, también. Recuerdo, hace poco tuve una sesión con una chica que, bueno, pues quería hablar con su padre. Hicimos la sesión, hablamos con él, contactamos y al final ella dijo, es emocionante porque dijo, bueno, ¿quiere decirme algo más? Y entonces yo escuché y dijo, sí, te quiere decir que te escuchó todo lo que le dijiste cuando estuviste a su lado, que le cogiste de la mano y le hablaste. Y entonces ella rompió a llorar. Rompió a llorar porque tenía la duda y me dijo, Ana, es que nunca supe si me escuchó o no me escuchó. Y entonces era como la confirmación de decir, te escuché. Entonces esto quiero transmitirlo a la gente, que sepan que en todo momento la persona a su lado está escuchando. Es decir, que hay cosas que sí se deben decir y cosas que no se deben... Claro. Pongo unas más sobre la mesa. ¿No se deben decir ni pensar? ¿O el pensamiento no tiene nada que ver? Bueno, el pensamiento tiene que ver, digamos, a nivel energético. Todo pensamiento puede llegar a dificultar. De hecho, cuando, nuestros pensamientos es muy importante cuidarlos, por supuesto, pero como almas cuando ya han trascendido son capaces de escuchar nuestros pensamientos, porque eso también me lo han dicho las almas. Y a veces me dicen, y dile que no tenga tantos pensamientos negativos, que sé que se pregunta por mí, pero que yo voy a estar bien, que yo estoy bien, que, o sea, saben lo que pensamos. ¿Es diferente con niños? No sé si... Claro, si hay algo que debe ser durísimo en esta vida es acompañar a un niño. Antes de responderte a esa pregunta, yo quiero comentar alguna cosita. Hablamos mucho de presencia, ¿vale? Hablamos mucho de estar presente en ese momento, lo importante que es. ¿Cómo podemos estar presentes? Mis herramientas, ¿no? Las que yo uso para la presencia, y no solo en contexto del proceso de morir, sino también en otros momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tenemos esa rumiación tan acuciante, ¿no? Que la persona está como casi obsesiva, ¿no? Y que eso no le genera mucha ansiedad y estrés. Pues a mí me funciona mucho, tanto personalmente como acompañando, dos herramientas, ¿no? Una es... Y las dos están unidas a la atención, a nuestra capacidad de estar atentos, ¿vale? Eso es algo muy cognitivo, muy biológico, muy orgánico. Entonces, si yo dirijo mi atención a algo que está sucediendo aquí y ahora, yo voy a alejar esos pensamientos, voy a alejar ese ruido, voy a alejar ese tener prisa para irme a lo siguiente, ¿vale? Y voy a poder estar aquí. La respiración, una respiración suave, profunda, pero consciente, me va a traer, lo llaman ancla, ¿no? Es como una herramienta ancla, y luego notar el cuerpo. Yo uso mucho los pies en el suelo, ¿vale? Como enraizamiento, ¿no? Es de tú estás acompañando a alguien en ese proceso y te pones nervioso, nota tu cuerpo, vuelve a ti, vuelve a estar conectado contigo en presencia. Entonces, pautas así, por si a alguien pueda interesarle, la respiración de manera consciente te trae de nuevo a ti. Y notar el cuerpo, notar tu cuerpo en el espacio en ese momento. ¿Vale? Quería añadir esto. Pues chicas, nos quedan 4 minutos, 5 minutos, entonces ya para ir cerrando los bloques, no sé si queréis añadir alguno desde vuestras diferentes áreas, algo más concreto. Sí que nos hemos dejado fuera, para todos los que nos están viendo, en el primer capítulo hablamos mucho del proceso de trascender, por si lo queréis consultar. Y probablemente en el siguiente tenemos que hablar de otro tema que se nos ha vuelto a quedar encima de la mesa, que son las experiencias cercanas a la muerte, que tampoco nos ha dado tiempo a tratarlo hoy, pero ya por concluir y para que pongáis vuestro broche de oro, creo que si tengo que hacer un resumen me quedo con acompañar desde el amor, ¿no? Pero qué difícil eso. Desde la conciencia, sí. También yo añadiría a esas herramientas que ha dado Emi sobre estar presente, siempre hay el recurso de pedir en oración, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo ser perfectamente ateo, no creer en nada, pero siempre puedo pedir que ese alma, y esto es muy importante, y ahora añadiré otra cosa, que el alma se vaya en paz,
que siga su camino de evolución, que esté bien, siempre va a sumar y os aseguro que hace la diferencia y aporta muchísimo un último paso que es el dar permiso. Esto es una de las partes más difíciles, cuando alguien que está acompañando a alguien que quiere, que le gustaría igual pasar más tiempo, ¿no?, con esa persona, el decirle, puedes irte, puedes marcharte, yo voy a estar bien. Son dos cosas que son significativas para el alma. Una es decir, voy a estar bien, no te preocupes, voy a estar bien, y eso no implica no sentir nada, claro, o no tener miedo, claro, o no querer llorar o romperte. No son cosas, o sea, pueden ir de la mano, ¿vale? Yo voy a estar bien. Y la otra es, puedes partir, puedes irte. Incluso le puedes decir directamente, te doy permiso para partir. Sé muchísimos casos en los que exactamente en el momento en el que se le dice, te doy permiso para partir, automáticamente el alma, ¡pum!, y hay otros casos, Ana, que cuando no están en ese punto de poder dejar ir, se van a tomar un café y ahí es cuando el alma parte. Y lo dicen, los pacientes, los familiares dicen, ¿será posible? He estado todo el día, todos los días con él, claro, y ha sido salir un momentito a ducharme a mi casa y volver, y ese alma partida. Pero eso, ¿sabes por qué ocurre? ¿Por qué? Porque el alma necesita partir sola. Entonces hay veces que eso es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo que sea. Igual, por eso es tan importante no dificultar el proceso, porque igual la persona que está al lado está sin quererlo, obviamente no creo que haya nadie, porque ojo, acompañar a alguien con el que tenemos un historial igual de sufrimiento, porque bueno, idealmente tú quieres acompañar a alguien con que hayas tenido una relación maravillosa, pero ¿qué pasa si tienes que acompañar a tu padre que y no has tenido una buena relación? Tenido una relación o tormentosa? ¿Qué hacemos ahí, no? Pues ahí, por ejemplo, vamos a intentar ponernos en su lugar. Yo lo que intentaría es, me voy a poner en su lugar y lo voy a mirar como un igual. O sea, voy a quitarle toda la historia. Sé que no es fácil. No es fácil, pero es posible. Pero es posible si hay un trabajo consciente, correcto, de la persona. Claro, pero si no nos preparamos para el entrenamiento, la muerte, claro, llegamos y nos lo encontramos de sopetón. Entonces tenemos que enfrentarnos a toda la relación por ejemplo, con el padre. Ahora me sale este dolor porque los rencores, porque tú en este momento no me escuchaste, o me hiciste esto, o me hiciste lo otro, ¿no? Entonces, si yo no espero a ese momento y entonces empiezo a trabajar, porque imagínate, es que hace 10 años que no hablo con él, y entonces tengo una semana, por decir algo, un mes, lo que sea, como para enfrentarme a todo. Claro, es muy difícil de digerir esto. Claro, y por eso estos vídeos, estos episodios, ¿no? Para concienciar tenemos tarea. Claro, tenemos tarea y por supuesto. Y puede ser un camino muy bonito. Precioso. Si quitamos los velos, esos miedos, claro, y llegamos a ese momento maravilloso y único para el ser que parte de una manera pues más presente y más serena, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo, que así se les facilita la marcha. Se les facilita, y siempre tenemos que intentar también evitar en esos momentos, si hemos tenido, por ejemplo, una relación tormentosa, intentar mostrar el enfado hacia esa persona. No es un momento para nada de decir, pues tú me hiciste, sacar los rencores, culpabilizar, ¿vale? Imaginemos que estamos en esa situación. Igual tenemos mucha historia, mucha rabia o odio o cosas dentro nuestra que no son, digamos, beneficiosas para ese alma que está a punto de partir. Y ahí es donde tenemos que cambiar la mirada, y eso es lo que va a hacer la diferencia. Claro. ¿Sí? Si yo cambio la mirada y digo, vale, esto ha pasado, estoy enfrentando a todo esto, estoy viviendo todo esto, pero que yo vuelque, que yo proyecte todo eso en la persona que está en un momento delicadísimo, que está en un momento de recogimiento, claro, que necesita envolverse en amor, independientemente de cómo haya llevado su vida. La muerte, somos todos iguales. Pues con esto la muerte al final nos iguala a todos.
Nos quedamos sin tiempo. Yo creo que deberíamos hacer una segunda parte porque es verdad que siempre parece que... Sí, porque esto interesa mucho y es muy necesario, porque cuando llega ese momento no sabes qué hacer como acompañante. Claro. Te vuelves torpe, no es que seas torpe, es que te vuelves torpe por desconocimiento. Entonces sí que me parece interesante abrir un segundo para completar lo que nos ha faltado. Sí. Pues amigas, amigos, donde nos estéis viendo, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora... Nos despedimos aquí con Emilia. Emi, muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estáis viendo. Si os gusta, por favor, para hacer que este contenido llegue a más gente, darle un like, darle un comentario y nos vemos en el capítulo 3 en muy poquito.